Bienvenidos, buenas noches, amigos. Una vez más reunidos aquí para continuar nuestro estudio del fascinante tema del Islam. En las últimas sesiones estamos ya recurriendo a la dispensación de Baha'u'lláh, que es una obra de Shoy Effendi, es un compendio, han juntado 7 de sus mensajes al mundo Bahá'í o a diferentes regiones del mundo Bahá'í, y en donde en estas 7 cartas Shoghi Effendi en forma magistral hace referencias al Islam. Y estamos ya terminando nuestro estudio con sus palabras del amado guardián para darnos cuenta de digamos, de los elementos claves que necesitamos para comprender, para tener una comprensión adecuada como bajáis sobre el Islam. Voy a checar esto, perdón, ahí está, perfecto. Entonces, la vez pasada hablamos de 2 malentendidos que ha habido, digamos, ¿no? Uno tiene que ver con que los musulmanes han interpretado un versículo del Corán que hace referencia a que Muhammad es el sello de los profetas, como que él es el último y que ya nunca más se va a enviar, va a haber una manifestación de Dios, un mensajero de Dios. Esto obviamente yo defendido usando citas de Baha'u'lláh, demuestra que eso se debe a una mala interpretación. Y después también habla sobre la crucifixión de Cristo, ya que para los musulmanes muchos sacerdotes insisten que por lo que se lee en la Biblia, en el Corán, donde se dice que no lo mataron, no lo crucificaron a Jesús, sino que se les hizo creer a la gente esto, y esto para ellos significa, lo han interpretado así, que Cristo no fue crucificado, más bien alguien parecido a él, y la gente pensó que era él, ¿no? Pero bueno, hemos visto que se habla de las 2 realidades. Una es la realidad humana, el templo, digamos, humano, y el otro es la realidad, ¿no? Y que una manifestación, a pesar de que aparentemente está en manos de sus enemigos, ¿no? Digamos, y ellos hacen con él lo que quieran, pero no son capaces, pues, de extinguir su luz o impedir que su voluntad se cumpla. Entonces, Baha'u'lláh y como Bahá'ís reconocemos que Jesucristo definitivamente y históricamente fue crucificado y que, pero y no pudieron pues matar su realidad. Su realidad sigue vivo y es su realidad el que logró conquistar el mundo. En la misma forma que es el Bab y Baha'u'lláh sufrieron. El primero fue martirizado como Jesús. El segundo pasó 40 años en prisión, de lugar en lugar, exiliado, pero aún así no pudieron. Sus enemigos, que eran emperadores y reyes, fueron incapaces de apagar esa luz. Muy bien, entonces, y ahora vamos a ver, ya estamos acercándonos a la parte final. Shoghi Effendi menciona en esta obra, La Dispensación, algunas características nuevas que se encuentran en nuestra fe, más no en el Islam o anteriores, ¿no? Entonces, vamos rápidamente a disculpen, ok.
Dice la alianza, obviamente, ¿no? Ya hemos tratado en la sección tercera la falta de un testamento escrito que nombrara a Ali como sucesor de Muhammad y la consiguiente cisma en las ramas suní y shií, un cisma que el Guardián ha calificado de permanente y catastrófico. Eso ya lo hemos estudiado, la historia, lo que eh, se cuenta, lo que se cree, todo esto. La alianza de Baha'u'llah, tal y como se documenta en el Kitab al-Ahd y en el testamento de Abdul Baha, ha resuelto de manera definitiva la cuestión de la sucesión y ha conferido el manto de la autoridad, la interpretación y la infalibilidad tanto a Abdul Baha como a Shoghi Effendi. Eso no tiene precedentes en la historia de la religión. Leemos lo siguiente. Esto es Shoghi Effendi. En ninguna parte de las escrituras sagradas de ninguno de los sistemas religiosos del mundo, ni siquiera en los escritos del inaugurador de la dispensación Babí, habla del Bab mismo, encontramos ninguna disposición que establezca una alianza o prevea un orden administrativo que pueda compararse en alcance y autoridad con los que constituyen la base misma de la dispensación Bahá'í. Tienen el cristianismo y el islam, por citar dos de las religiones más difundidas y destacadas entre las religiones reconocidas del mundo, algo que pueda compararse o considerarse equivalente al libro del testamento de Baha'u'llah o la voluntad y testamento de Abdul Baha. Confiere el texto del Evangelio o del Corán suficiente autoridad a aquellos líderes y consejos que han reclamado el derecho y asumido la función de interpretar las disposiciones de sus escrituras sagradas y de administrar los asuntos de sus respectivas comunidades. ¿Podrían Pedro, el reconocido jefe de los apóstoles, o el imán Ali, primo y sucesor legítimo del profeta, presentar en apoyo de la primacía con la que ambos habían sido investidos afirmaciones escritas o explícitas de Cristo y Muhammad que pudieran haber silenciado a aquellos que ya entre sus contemporáneos o en épocas posteriores habían repudiado su autoridad y con su actuación precipitado los cismas que persisten hasta nuestros días? El amado guardián es muy conciso en el uso de sus palabras, como pueden ver, pero recordemos que ese párrafo hace referencia especialmente a que ninguno de los dos, quienes nosotros consideramos legítimos, tanto Pedro en el cristianismo como Ali en el Islam, pero que ellos no podrían presentar en apoyo de su primacía, ¿no?, que les ha sido otorgado, afirmaciones escritas o explícitas de Cristo o Muhammad. A eso está haciendo referencia Shoghi Effendi, el amado guardián, en que hoy en día la alianza, lo que ha dejado Baha'u'llah y después de él el centro de la alianza, Abdul Baha, constituyen dos documentos únicos en toda la historia religiosa del mundo. El propio Baha'u'llah da testimonio del poder de su alianza con las siguientes palabras. Tan firme y poderosa es esta alianza que desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, ninguna dispensación religiosa ha producido otra semejante. Uno podría preguntarse, ¿por qué es así? ¿Por qué las religiones del pasado, incluido el Islam, han sufrido cismas catastróficos por carecer de una alianza firme y documentada? Una posible explicación se ofrece en la monumental obra de Taherzadeh. El libro se llama La Alianza de Baha'u'llah, cuya lectura yo no lo recomiendo, la verdad. Es
es una gran obra, sin duda, pero duele, duele. A mí me dolió. A mí, yo pasé casi un año sintiendo una pena increíble por todo lo que habían sufrido, tanto Bahá'u'lláh como Abdul-Bahá, como Shoaib Effendi inclusive, pero especialmente Abdul-Bahá, ¿no? Que está bien documentado. Y bueno, para mí fue, yo lamenté haber leído este libro, así que ustedes vean, ¿no? Pero es un gran obra, muy difícil de leer y muy difícil de entender cómo personas tan cercanas a la bendita belleza, tan cercanas al maestro, tan cercanas a Shoaib Effendi, pudieron eh, reaccionar así, de esa forma tan vergonzosa. Muy bien, leemos lo siguiente. Dice, en dispensaciones pasadas, los profetas no establecieron una alianza firme e inequívoca con sus seguidores en relación con sus sucesores, ni dejaron una guía clara sobre cómo conducir los asuntos de la comunidad después de su partida de este mundo. En consecuencia, las religiones se dividieron en muchas sectas, lo que dio lugar a conflictos y desunión entre los seguidores. Pero la inexistencia de una alianza clara y la falta de orientación no deben interpretarse como un fracaso por parte de los fundadores de las religiones. Atribuir a las manifestaciones de Dios una falta de comprensión, de visión y de conocimiento equivale a atribuirle defectos e imperfecciones al propio Dios. Un estudio cuidadoso de la historia de las religiones nos permitirá darnos cuenta de que las manifestaciones de la antigüedad, esas encarnaciones de los atributos de Dios, no hicieron una alianza escrita e inequívoco con sus seguidores debido a la inmadurez de la gente de la época, que no habría podido soportar los rigores, las pruebas y la estricta disciplina que la observancia de tal alianza habría exigido inevitablemente. ¿No? Bastante claro me parece la explicación. Shoaib Effendi también en alguna de sus escritos menciona de que esto es porque hoy en día la humanidad sí lo puede soportar. Anteriormente no lo podía hacer, ¿no? Por eso es que Baha'u'lláh nos ha dado pues eh, su magnífica revelación y en especial esa alianza único en los anales de las religiones. ¿Algún comentario o continuamos? Perdón, Ramén, ¿podría referirme cómo se llama el libro ese que usted no recomienda leer y quién lo escribió? La alianza de Baha'u'lláh, Se llama La Alianza de Bajaola. de señor Taherzadeh. Ah, señor Tajer. Ok, gracias. Okay. Esa es una opinión personal mía, ¿no? Es Ramiro. un libro, pero a mí me hizo doler. Sí, Sani, por favor. Sí, entiendo que en la época de las manifestaciones anteriores, eh, la humanidad estaba tan inmadura y los rigores y sufrimientos que acarrearían al centro de la alianza en su época por el nivel de madurez de la humanidad no hubiera podido ser sobrellevado por ninguno de los seguidores y por eso no hubo esa alianza o esa directriz directa eh, hacia quién iba a ser el sucesor. Como yo Effendi dice, nunca podemos pretender saber lo que está pensando la manifestación de Dios, ¿no? Pero esa es una posible explicación, que lo que no ha sido dado a la humanidad ha sido no porque no se dio por Error. algún error de la manifestación, sino más bien porque la humanidad todavía no tenía la capacidad de recibirlo, ¿no? Nada más, ¿no?
Esto, por ejemplo, eso pasó a mí cuando era un niño. Yo no sé si ustedes se acuerdan, es un milagro casi que yo aún me acuerdo, porque eso fue hace tantos años, pero en el colegio nos enseñaban pues 1 más 1, esas cosas, ¿no se acuerdan? 1 manzana más 2 manzanas, tengo 8 manzanas, como 2, ¿cuántas manzanas tengo, no? Todo esto. Y después también cuando empezaron a enseñarnos a restar, nos enseñaban, a mí en mi aula me enseñaban de que si tengo 8 manzanas, no puedo comerme más de 8. O sea, es algo ilógico. Si tengo 8 manzanas, no puedo regalar 10. ¿Por qué? Porque, ¿no? Y después vino otro y después nos enseñaron los números negativos. Y esto a mí me, me, me confundió, ¿no? Eso a mí, yo me acuerdo de niño, empecé a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo yo vender 8 o regalar 10 manzanas si solo tengo 8? ¿Cómo puedo tener menos 2 manzanas? Esas cosas pueden pasar, ¿no? Pero como digo, intentamos como seres humanos, intentamos de alguna forma aclarar para nosotros algún tema, ¿cierto? Pero ese a lo mejor está muy lejos, ¿no? Lo importante es que cada manifestación cumple a rajatablas lo que Dios le ha mandado hacer. Ni una letra menos, ni una letra más, ¿cierto? Entonces, pensar que la manifestación falló en algo es igual que decir Dios ha fallado en algo. Y esto es imposible, por lo tanto, no se hace. Sencillamente, para nosotros, el Señor da esa explicación bastante válida, supongo, pero como digo, jamás vamos a poder saber qué estaban pensando de las manifestaciones anteriores en este aspecto, ¿no? En lo que tenía que ver con la sucesión. Bien, continuamos entonces. Gracias, Sani. ¿Dónde estamos? Ahora, seguimos con nuestro estudio. Dice, el propio Baha'u'lláh da testimonio del poder de su alianza con las siguientes palabras. No, perdón, ya hicimos esto, discúlpenme. Pasamos a la singularidad de Abdul-Baha. Como se afirma en la dispensación de Baha'u'lláh, Abdul-Baha cumple una función única que no tiene equivalente ni paralelo en las religiones anteriores, incluido el Islam. Aquel, son otra vez palabras del amado guardián, aquel que, no solo en la dispensación de Baha'u'lláh, sino en todo el campo de la historia religiosa, cumple una función única. Aunque se mueve en una esfera propia y ocupa un rango radicalmente diferente al del autor y precursor de la revelación Bahá'í, él, Abdul-Baha, en virtud de la posición que le fue asignada a través de la alianza de Baha'u'lláh, forma junto con ellos lo que podría denominarse las 3 figuras centrales de una fe que no tiene parangón en la historia espiritual del mundo. No, entonces aquí el amado guardián aclara una cosa. El precursor y el autor de la revelación Bahá'í son el Bab y Baha'u'lláh, y ellos son manifestaciones de Dios. Y él recalca esto. Abdul-Baha está en una esfera propia y ocupa un rango radicalmente diferente al del autor y precursor de la revelación Bahá'í. Quiere decir, Abdul-Baha no es una manifestación de Dios, tiene su propia esfera, ¿no? Y un rango único, pero por debajo, obviamente, de tanto el Bab como Baha'u'lláh. Y por lo que, bueno, ustedes saben que Shoy Effendi lo nombró junto con el Bab y Baha'u'lláh como las figuras centrales de la fe, ¿cierto? Entonces, y eso dice, una vez más, que en virtud de la posición que le fue asignada a través de la alianza de Baha'u'lláh,
forma junto con ellos que podría denominarse las tres figuras centrales de una fe que no tiene parangón en la historia espiritual del mundo, ¿no? Tanto nuestra fe como Abdul-Baha son únicos en la historia. Una vez más, como dice el mismo Shoy Effendi, cuidado, cuidado, no significa superioridad, ¿no? Nada más. Shoy Effendi sencillamente dice, hoy en día la humanidad puede recibir todo ese conocimiento, por eso Baha'u'lláh nos ha dado ese conocimiento. La descripción resumida que hace el guardián de sus muchas cualidades y títulos ofrece una idea de la singularidad de Abdul-Baha. Voy a cambiar esto. Está hablando de Abdul-Baha, ¿no? Él es y debe ser considerado por siempre, ante todo, como el centro y eje de la incomparable y omnímodo alianza de Baha'u'lláh, su obra más exaltada, el espejo inquebrantable de su luz, el ejemplo perfecto de sus enseñanzas, el intérprete infalible de su palabra, la encarnación de todos los ideales bahá'ís, la encarnación de todas las virtudes bahá'ís, la rama más poderosa surgida de la raíz antigua, la rama de la ley de Dios, el ser alrededor del cual giran todos los nombres, el manantial de la unidad de la humanidad, el estandarte de la paz más grande, la luna del orbe central de esta santísima dispensación. Nombres y títulos que están implícitos y encuentran su expresión más verdadera, más elevada y más justa en el nombre mágico de Abdul-Baha. Él es por encima y más allá de estos apelativos el misterio de Dios, una expresión con la que el propio Baha'u'lláh ha elegido designarlo y que si bien no nos justifica en modo alguno para asignarle la condición de profeta, indica cómo en la persona de Abdul-Baha se han fusionado y armonizado completamente las características incompatibles de la naturaleza humana y el conocimiento y la perfección sobrehumanos. Amigos, ese es un párrafo muy poderoso, ¿no? Sobre Abdul-Baha, ¿no? Sobre Abdul-Baha, y deberíamos a lo mejor leerlo una y otra vez, ¿no? Es una recién, ¿eh? Yo he sentido que recién el mundo Bahá'í se está esforzando para comprender mejor al maestro, ¿no? Que Abdul-Baha como el centro de la alianza, recién, bueno, a partir de su bicentenario, ¿está bien? No sé si está bien dicho, en 2000, perdón, de sus 100 años, ¿no? En 2021, 100 años de su fallecimiento, de su ascensión, se habla mucho más, ¿no? De Abdul-Baha, y creo que nuestra conciencia de su singularidad, ¿no? Está haciéndose más amplia. Comentarios, por favor. En el campo de la enseñanza ha sido algo interesante verificar que muchas personas han llegado a la fe a través de un sueño con el maestro o han sido confirmados en su fe por eso, ¿no? Por ejemplo, los que son de Lima o conocen a la comunidad de Lima y conocieron a don Guillermo Sánchez de San Martín de Porres, Lima Norte. No sé si lo ubican. Sí, claro. Él, sus niños iban a la clase de niños, los mayores. Johnny, Isabel. Bueno, la cuestión es de que él soñó con Abdul-Baha, no era Bahá'í,
sus niños iban. Que él estaba en la playa y el maestro estaba caminando en la playa y se acercaba hacia él y lo miraba sonriente. Y cuando él levantaba los pies, de la planta de sus pies caían como joyas brillantes. Y él miraba eso, pues, don Guillermo con asombro y le preguntó si podía llevarse esas joyas. Abdul Bahá sonrió y asentó con la cabeza, no dijo nada. Entonces él, sintiéndose aprobado, empezó a coger, se lo puso en su camiseta y con eso se fue. Se iba corriendo y miraba para atrás y veía que el maestro lo miraba sonriente igual. Y eso fue un sueño que él tuvo, ¿no? Cuando él no había visto retrato de Abdul Bahá. Y a los pocos días, la maestra de clase de niños que daba la clase de niños en la casa de Miguel Chuquisengo, que antes vivía en San Martín de Porres, convocó a los padres de la clase de niños. Y uno de los papás que fue don Guillermo. Y él estaba, pues, encantado con el rostro de Abdul Bahá que él había visto en su sueño. Él llegó a ser, pues, un Bahá'í muy, muy activo, ¿no? Era un hombre muy sencillo, probablemente no terminó en la primaria, pero era un devoto amante de la fe. Bueno, ok. Gracias, David, por compartir. Esas historias son inspiradoras. No sé si alguien más quisiera hablar. Sí, yo quería agregar algo, dos cositas. Una, bueno, lo que cuenta Badí es muy bonito. Su esposa también tuvo una experiencia cuando nació uno de sus niñitos pequeñitos, el último de los pequeños. Abdul Bahá cargó en sueño, ¿no? Cargó al bebito y se lo llevaba. Y en sueño la esposa le decía, Señor, ¿por qué se lleva mi niño? Y el maestro volteó y le dijo, ahora es mío. Y se lo llevó, el sello. Y esa noche murió el niño en el hospital porque estaba internado, no se lo habían dado a la mamá porque estaba muy mal, pero falleció en la noche. O sea, Abdul Bahá se lo llevó. Es una cosa que ella nos contó así, llorando y todo, ¿no? Muy bonito. Pero otra cosa alegre también sobre Abdul Bahá fue el caso de mi esposa. Éramos enamorados, ella escuchaba la fe, estábamos solteros, no escuchaba la fe, y bueno, no daba muestra de querer ser Bahá'í, ¿no? Porque ella era adventista. Pero mi hermano me envió una foto de Abdul Bahá por correo, porque él vivía en Estados Unidos. Yo lo puse en la pared, le puse un cuadro y le dije, yo pensaba cuando venga Consuelo, me va a preguntar y voy a volver a hablarle de la fe a ella, ¿no? Un truco, fue una trampa que le hice, ¿no? Y pasó eso. Me dijo, ¿quién es ese señor? Me dice. Y yo le digo, ay, ¿cuál? Le dije, ¿cuál? Empecé a explicarle quién era. Ya me dijo. Ella se hizo Bahá'í al poco tiempo, muy corto tiempo, que era Nauruz, fue conmigo, fuimos al centro Bahá'í y se hizo Bahá'í. Y después me contó, ¿sabes por qué soy Bahá'í? Me dice, sí, porque te has hecho Bahá'í. Por la foto, me dijo. Antes que yo viera esa foto, yo soñé con Abdul Bahá, que él se me acercaba con su rostro, un rostro maravilloso, hermosísimo, y era la foto que tú habías puesto en la pared. O sea, hay cosas que pasan así, ¿no? Con el maestro. Lo que yo no pude a ella convencerla de la fe, pues el maestro dijo, bueno, Humberto, retírate que estás haciendo mal trabajo, yo lo voy a hacer, y hizo que mi esposa se hiciera Bahá'í, ¿no? Otra cosa que yo quería comentar respecto a la alianza con relación al cristianismo y quizás en otras religiones también. El cristianismo, el católico, pasó por un periodo muy crítico, y hay un autor español, un erudito, un señor que conoce sobre religiones comparadas. Para él, el que se haya formado el movimiento protestante fue una manera de salvar el cristianismo en el mundo. O sea, bueno, así lo dice él y yo quería expresar esto. Yo no estoy de acuerdo porque todo rompimiento de alianza, aunque no haya habido una alianza oficial, todo rompimiento de alianza está mal. Pero él sostiene de que estuvo bien. Estuvo bien en el sentido de que si no hubiera ocurrido, el cristianismo se hubiera perdido con el catolicismo.
porque el catolicismo pasó un periodo de decadencia moral, administrativa, muy terrible, ¿no? Muy terrible. Entonces, quizás por eso Dios en su sabiduría permitió no tener el cristianismo una alianza como la nuestra, porque quizás era necesario que ocurriera una cosa así en el siglo, bueno, en el siglo creo que son 1700 y pico, que fue que se inició el movimiento, el segundo gran cisma de la iglesia, ¿no? Ok, gracias. Gracias, gracias. Muy bien, amigos. Entonces, quedan pocos. Vamos a terminar con ese párrafo último. Es interesante observar que Shoghi Effendi no reivindica una singularidad similar para el cargo de guardián. De hecho, en su discusión sobre la guardianía en la dispensación, menciona el principio hereditario y la ley de primogenitura que han sido defendidos por los profetas del pasado. De ello se podría deducir una correspondencia en la función entre los imanes del Islam y el guardián. Los imanes, al igual que la sucesión de guardianes prevista en el testamento, transmitían el manto de la autoridad y la sucesión de padres e hijos. Tanto el guardián como los imanes proporcionaban interpretación de las escrituras y liderazgo y orientación espirituales, ¿no? Esa es una similitud de alguna forma, ¿no? Que tiene que ver con los Ahsan, los descendientes varones de Baha'u'lláh, y que obviamente, como ya hemos tratado el tema, en el mismo Kitab al-Aqdas, Baha'u'lláh mismo había previsto en forma, ¿cómo se dice?, profética realmente, la desaparición de los Ahsan antes de la elección de la Casa Universal de Justicia, ¿no? Entonces, eso ocurrió y yo pienso, es una cosa personal mía, estamos en la época de las instituciones, ¿no? Nuestro orden administrativo ahora se basa en instituciones. Ya no hay personas. Con Shoghi Effendi y antes de él Abdul Baha, ya esos eran los últimos dos personas que lideraban la fe de Dios. Ahora todo ha pasado a la Casa Universal de Justicia y obviamente a nuestro orden administrativo que llega a las bases con las asambleas locales. Por ahora, en el futuro podrían haber otras instituciones también. Amigos, ¿algún comentario, por favor? ¿No? ¿Ningún comentario? Perfecto. Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre el orden administrativo y estamos ya a 2 páginas y media más o menos de terminar, así que si todo va bien, según el planeado, creo que la próxima semana se podría terminar con este fascinante tema. Muy bien, amigos, muchísimas gracias, buenas noches, Gracias. hasta la próxima. Gracias, Alaba. Ramín. Buenas noches. Gracias, Alá amigos. a Alá, todos. buenas noches. Gracias. Gracias a Buenas todos, amigos. Alaba. Bye.